Para la obtención de parámetros cinéticos vamos a partir de la ecuación de diseño para el reactor tipo batch, ¿no? Entonces, de manera general, si recordamos un reactor tipo batch, tenemos que es un sistema cerrado completamente, no tenemos flujos a la entrada, no tenemos un flujo a la salida del reactor, simplemente alimentamos reactivos A, B, C, los que ocupemos, llevamos a condiciones de reacción, de presión y temperatura, agitamos todos nuestros reactivos y productos para que sea homogénea esta reacción y al final descargamos y limpiamos nuestro equipo, ¿no? Ok, haciendo un balance de materia para este sistema de reacción, tenemos que el balance global, entradas menos salidas, más lo que se genera o lo que se consume por la reacción, va a ser igual a la acumulación. Esta acumulación la podemos expresar como la variación del número de moles de algún componente, ¿no? El balance de materia lo podemos hacer de manera indistinta para un reactivo o para un producto. Por eso es que este balance está en función de este subíndice I. Pero para fines prácticos, nosotros vamos a partir del balance de materia para el reactivo limitante y lo vamos a etiquetar con este subíndice A. ¿Ok? Y haciendo un paréntesis, para la velocidad de reacción, si esta la estamos expresando para un reactivo, este se va a estar consumiendo, entonces su concentración va a disminuir por el efecto de la reacción. Entonces, cuando sea un reactivo, este vamos a considerar que es negativo porque está disminuyendo, se está consumiendo su concentración. Cuando hablamos de un producto, cuando aplicamos este balance a un producto, este signo debería ser positivo porque estamos generando ese compuesto, ¿no? Esta manera en la que vamos a estar representando la velocidad de reacción, que va a ser entre paréntesis con menos RA, vamos a especificar un signo simplemente para identificar de manera rápida que es un balance que se está haciendo para un reactivo, ¿sí? Si lo dejáramos como signo positivo, estaríamos diciendo que es el balance para un producto, ¿no? Pero este signo no nos va a afectar durante los despejes o en las multiplicaciones de nuestra ecuación, ¿no? El signo que nos va a afectar en los despejes es este signo dentro del paréntesis. Si lo despejamos pasa tal cual de un lado a otro, ¿no? Lo que nos afecta en este despeje sería este signo, ¿no? Que viene de acá. Bien, entonces siguiendo con este balance de materia, vamos a encontrar que en este reactor tipo batch, como ya lo vimos, pues no tenemos un flujo de alimentación. Inicialmente alimentamos, pero al momento que cerramos el reactor ya no podemos alimentar nada, ¿no? Y un flujo a la salida tampoco lo tenemos, ¿no? Es hasta que termina la reacción que vamos a estar disponiendo de los productos y de los reactivos que no se hayan consumido, ¿no? Y bueno, ya dijimos, aquí tenemos la velocidad de reacción para nuestro reactivo limitante. Y en base a ello, este término se hace 0, este término se hace 0, y nuestro balance de materia se reduce a estos términos de aquí. ¿Ok? Entonces, si reordenamos y tomamos en consideración que es una reacción a volumen constante, más adelante vamos a trabajar con reacciones a volumen variable. Ahorita nos vamos a enfocar en que esta es a volumen constante. Entonces, bajo esa premisa, estos son moles y este que tenemos aquí son moles y este que tenemos aquí volumen, ¿no? Si despejamos esta velocidad de reacción como lo estamos haciendo acá, este volumen pasaría dividiendo. Entonces, moles sobre volumen son unidades de concentración. Entonces, de ahí estaríamos obteniendo esa variación de concentración. De combinar esta variación del número de moles con respecto al volumen, dividiendo número de moles sobre volumen, y esta diferencia del tiempo pues sigue quedando aquí indicada, ¿no? Bien, entonces ya obtuvimos esa variación de concentración con respecto al tiempo y ya tenemos que esta velocidad de reacción la podemos expresar de esta manera. Y bien,
Entonces dijimos que este signo no nos iba a afectar porque está dentro del paréntesis, es solo una etiqueta, pero este signo que teníamos aquí negativo, sí lo vamos a pasar de este lado también como negativo. Si ven, aquí este término estaba positivo, pero al afectarlo por este signo de acá, entonces ya nos va a quedar negativo. Y esto de aquí se queda exactamente igual, ¿no? Eso es simplemente parte de la nomenclatura que vamos a estar utilizando. Bien, entonces ya tenemos este balance de materia y vamos a encontrar que muchos ejercicios para la obtención de parámetros cinéticos, llamemos parámetros cinéticos la constante de velocidad y el orden de reacción, están realizados para este tipo de reactor, ¿ok? Y bueno, ¿por qué? Porque es mucho más sencillo obtener la cinética en estos equipos, lo cual no significa que no podamos obtener la cinética también en un reactor tubular o en un reactor de flujo continuo como lo es un CSTR, ¿no? Cualquiera de los tres se pueden utilizar para obtener estos parámetros cinéticos. Sin embargo, muchos ejercicios están enfocados a este tipo de reactor, ¿no? Okay. El procedimiento que vamos a ver aplica a este tipo de reactor y la misma metodología se puede aplicar a los otros tipos de reactores que ya mencionamos, ¿no? Pero lo que hay que tomar en cuenta, o lo que va a ser diferente en su caso, va a ser el balance de materia. Es decir, esta expresión que vemos aquí en la ecuación 2 va a ser diferente si hablamos de un reactor tubular o si hablamos de un reactor de flujo continuo, ¿no? Un CSTR. Entonces, como primer punto hay que tener presente que si cambiamos el tipo de reactor, esta expresión que tenemos aquí indicada nos va a cambiar, pero el análisis que vamos a hacer aplica igual para cualquier tipo de reactor y podemos obtener los parámetros cinéticos sin ningún problema si aplicamos de manera correcta la metodología. Bien, entonces avanzando en esto, cómo obtener estos parámetros cinéticos con el método diferencial, ya vimos que del balance de materia, esta es la expresión que nos queda o a la que se reduce para lo que es la velocidad de reacción. Las ecuaciones para velocidad de reacción, pues ya dijimos que pueden ser de este tipo, pueden en función de la concentración, puede estar en función de la presión, podemos tener expresiones en donde se incluye la concentración del reactivo A y el reactivo B, o expresiones de este tipo, ¿no? Donde se incluye por ahí alguna constante de absorción, o incluso expresiones mucho más complejas. Esto también es importante resaltarlo, porque bueno, lo que vamos a hacer aquí ahorita, este método diferencial, aplica únicamente para este tipo de expresión cinética. Bueno, y también puede aplicar para este, ¿no? En función de la presión. Si nuestra expresión cinética cambia a una de este tipo o alguna de este tipo, esta metodología tendría que, digamos, no es tan general. Entonces, se puede aplicar, pero ahí habría que replantear nuevamente las ecuaciones y ver si podemos al final aplicar esta metodología, ¿no? Porque esta metodología en lo que se basa es que vamos a igualar esta expresión de acá con esta de acá y vamos a buscar que la combinación de esta expresión con esta de acá se asemeje a lo que es la ecuación de una recta, ¿no? Si recordamos, la ecuación de la recta es igual a y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es una constante o la ordenada al origen, ¿no? Bien, entonces la ecuación de la recta nos puede dar una pendiente positiva, como en este caso, una pendiente negativa, y puede darse el caso de que tengamos una ecuación en donde pasa exactamente por el origen, ¿no? Entonces, en este caso, nuestra expresión sería y es igual a mx más b, donde b vale 0, ¿no? Entonces se reduce a y es igual a mx. Entonces la recta nos puede dar o este tipo, o de este tipo, o de este tipo, ¿no? Y bueno, no importa en qué cuadrante nos dé. Bien,
¿Cómo vamos a asemejar esta ecuación de aquí con esta de acá y hacer que estas sean análogas a lo que es la ecuación de la recta? Bien, pues simplemente combinamos. Teníamos la ecuación que nos decía que el término de acumulación era igual a la expresión de velocidad de reacción, ¿sí? Es decir, es esta de acá, ¿sí? La ecuación 4. Sustituyendo nos queda esto de acá. Entonces, si vemos aquí, pudiéramos decir que, o pudiéramos hacer que esto sea y de mi ecuación de la recta. Este de aquí es m, que es mi pendiente, y esto de aquí, todo eso es x, ¿no? Ok, el detalle es que si lo hacemos simplemente así, esta x está elevada a una potencia, que es diferente de 1. Ok, y al ser así, entonces ya no sería la ecuación de la recta, ¿no? Sería la ecuación de una ecuación cuadrática, ¿no? Y el término este no lo tendríamos, aunque ya mencionamos que puede ser 0 en algunos casos, ¿no? Entonces, para que podamos cumplir con esto, lo que hacemos es aplicar logaritmos a ambos lados de la ecuación, que es como nos queda aquí. Si aplicamos logaritmo y aplicamos logaritmo. Y de acuerdo con las leyes de los logaritmos, podemos bajar este exponente y podemos también separar el producto de K por la concentración de A, ¿no? Sería de esta manera, esto nos queda igual, logaritmo del término de acumulación. Aquí separamos, sería el logaritmo natural de K, más, recuerden, el producto de los logaritmos es igual a la suma de los logaritmos, más el logaritmo de este término de acá. ¿Sí? Y las leyes de los logaritmos nos permiten bajar este exponente aquí, ¿no? Entonces aquí simplemente de esta ecuación reordenamos. Entonces este término de acá lo estoy pasando acá para que nos quede más parecido a este. Si alfa pasa multiplicando el logaritmo natural de la concentración y es igual a este término. Y este término de acá simplemente lo pasamos para acá, ¿no? Ok, entonces ahora aquí tenemos que esto de aquí va a ser nuestra y. Esta alfa que tenemos aquí sería nuestra pendiente, el valor de m. Y en el eje de las x necesitaríamos obtener los valores del logaritmo natural de la concentración de A. Y este término de acá es una constante, ese no cambia, es independientemente del valor de x. Y esa constante sería el equivalente a tener b, ¿no? Entonces, si ven esta ecuación 7, ya se asemeja a lo que es la ecuación de la recta. Bien, entonces, hasta aquí sería como debiéramos resolver este ejercicio, ¿no? Bueno, sería la manera de resolver los diferentes ejercicios y nos quedaría de esta manera, ¿no? Entonces decíamos, en el eje de las y tenemos que calcular el logaritmo de la diferencial de la concentración de A con respecto al tiempo. En el eje de las x tenemos que graficar el logaritmo natural de la concentración de A. Y del valor de la pendiente vamos a sacar alfa y del valor de la ordenada al origen vamos a sacar el logaritmo natural de la constante cinética. Bien, entonces vamos a ver esto con un ejemplo para que nos quede un poco más claro. ¿Ok? Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal. Nos ayudas a seguir generando más y mejor contenido. El material en PDF lo puedes descargar en www.triangle.com/tutoriales. Solo requieres suscribirte. Es completamente gratis y una vez que accedas podrás descargar todo el contenido en PDF. Bien, tenemos este ejemplo para aplicar lo que es el método diferencial, ¿no? Ok, nos dan que la expresión de velocidad es de este tipo, K por la concentración de A a la alfa. Y sabemos que esta velocidad de reacción la podemos expresar de esta manera, ¿no? Como la variación de la concentración del reactivo limitante con respecto al tiempo. Para ello se nos dan datos de tiempo, que va de 0 hasta 2 minutos, y se nos dan
las respectivas concentraciones a los diferentes tiempos. ¿Ok? Para poder resolver este ejercicio, nos vamos a apoyar en una hoja de cálculo en Excel. ¿Sí? Este es el resultado. Ahorita vamos a llegar a ese resultado y nos vamos a apoyar de estas fórmulas. Bien, aquí ya tenemos la hoja de cálculo. Tenemos estos datos del tiempo, que son los que vimos en el archivo de Word, en el PDF. Los datos de concentración. Y aquí un dato importante, tenemos delta T. Bien, aquí vemos que el delta T es el mismo para todos los casos. ¿Ok? Y esto es importante porque el método diferencial lo podemos aplicar únicamente cuando se cumple esta condición, ¿no? Que nuestro diferencial de tiempo es el mismo para todos los casos. Es decir, durante la experimentación pues se debe ser muy estricto en cuanto a las mediciones, ¿no? Que se cuiden estos tiempos, estos intervalos de tiempo. Obviamente puede haber alguna diferencia ya cuando lo hacemos de manera experimental, pero se prefiere que se conserve este valor constante durante toda la evaluación de los datos experimentales, ¿ok? Entonces, si tenemos un ejercicio donde tenemos que este valor de delta T no es constante, ahí sería conveniente utilizar un método diferente al método diferencial, ¿no? El método integral, por ejemplo, o un método de regresión serían más viables si este delta T no se cumpliera, ¿no? Si no fuera constante. Bien, este dato de diferencia de concentración de A lo calculamos, simplemente restamos concentración en el punto 2 menos en el punto 1, ¿no? Bien, aquí vamos a etiquetar de esta manera para facilitar un poco el seguimiento de esta tabla, ¿no? Vamos a ponerle aquí un subíndice, que este es 0. Y lo vamos a... Ok, entonces cuando yo leo aquí tiempo 0, entonces también estoy leyendo concentración 0. Si estoy leyendo tiempo 3, también esto corresponde a una concentración 3. Y si estoy leyendo el tiempo 10 o mi tiempo n, mi concentración es la que corresponde a ese tiempo 10, sería la concentración del tiempo 10, ¿no? Entonces ya vimos que aquí la delta T es la misma. Entonces para que yo calcule esta diferencial de concentración que es concentración 2 menos concentración 1, o concentración final menos concentración inicial, tomo simplemente para el primer caso T1 menos T0, ¿no? Si fuera un punto intermedio, en este caso sería T4 menos T3, y en el punto final sería T2 menos T9, ¿ok? Como a mí me interesa, de acuerdo a esta ecuación que tengo aquí, bien, lo que a mí me interesa es calcular la diferencia de concentración con respecto al tiempo. Digamos, una manera de hacerlo sería esto de aquí, ¿no? Ya calculamos la diferencial de concentración, tenemos el delta T y podemos simplemente dividir, ¿no? Esto nos da negativo, pero aquí nuestra ecuación nos dice que necesitamos el negativo de esa diferencial, entonces lo afectamos por un signo negativo y de esta manera estaremos obteniendo valores positivos, ¿no? Entonces hasta aquí es muy sencillo, y para que podamos continuar con esta expresión que nos dice que es el logaritmo natural de la diferencial de la concentración con respecto al tiempo, debo aplicar logaritmo a esta diferencial que yo obtuve aquí, ¿ok? Logaritmo a todos esos valores, y en el eje de las X dijimos, cuando analizábamos esta ecuación por el método diferencial, esta que tenemos aquí, al momento de aplicar logaritmos, nos quedaba el logaritmo de esto. A esta expresión le aplicamos logaritmos y nos queda esta de acá, ¿no? Si recuerdan cómo se hacía. Y en base a eso nos dice que en el eje de las X debemos graficar el logaritmo natural de A. Entonces simplemente sacamos logaritmo natural de A. Resolvemos para todos los casos. Y ya tenemos que puedo graficar en X el logaritmo natural de A y en Y el logaritmo de la diferencial de la concentración con respecto al tiempo, ¿no? Ok. Digamos,
esto es algo que de manera intuitiva se pudiera hacer. Sin embargo, cuando no se tienen muchos datos, se puede estar cayendo en un error, ¿no? Un error considerable. ¿Por qué? Porque este método lo que hace es extrapolar lo que es todos estos datos a un punto de concentración inicial, ¿no? La concentración inicial que tenemos aquí. Digamos, aquí tenemos aquí estamos calculando la velocidad de reacción, ¿no? Entonces, este método lo que hace es extrapolar todo a un valor de velocidad inicial, ¿sí? Cuando estamos aquí en T0, estaríamos calculando esta velocidad inicial, ¿no? Que para muchos ejercicios también nos va a ser de interés. Entonces, si no tenemos datos suficientes, aquí aunque pareciera que son 10 datos, no son suficientes. Ya, digamos que para minimizar ese error, sería conveniente tener un conjunto de datos de más de 100 datos para poderlo hacer así de manera directa, ¿sí? Es decir, pues yo ya tengo mi delta T, mi delta de concentración, simplemente divido, aplico logaritmos y grafico, ¿no? Entonces, si lo hago de esa manera, me quedaría esta gráfica de aquí, ¿no? Sí, es decir, entonces yo ya encontré el logaritmo natural de la concentración de A, eso lo tabulo en X, y para el eje de las Y grafico la diferencial de la concentración con respecto al tiempo, ¿no? Afectada por un signo negativo, y obtengo mi correlación que me dice que mi orden de reacción es 1, de acuerdo a esto. Alfa sería el orden de reacción, que es el valor de la pendiente. X, logaritmo natural de la concentración. Y la ordenada al origen, que es el logaritmo natural de K, ¿no? ¿Ok? Entonces, digamos, con esto se pudiera hacer si tenemos muchos datos. ¿Ok? Repito aquí, 10 datos, parecería que son muchos, pero aún así el error en el que podemos estar, el error que podemos estar generando al seguir este método así de manera directa puede ser muy muy importante, ¿no? Ok, entonces si no tenemos datos suficientes, ¿qué hacemos, no? Entonces lo que vamos a hacer, tengamos o no datos suficientes para minimizar ese error, pues vamos a seguir las indicaciones del libro del Fogler, ¿no? Entonces nos dice que esos puntos que yo requiero para la velocidad de reacción en el punto inicial, en el punto final y los puntos intermedios, los puedo calcular en base a estas ecuaciones que presenta el libro, ¿no? Para el punto inicial, puntos intermedios y para el punto final, ¿ok? Que son exactamente las mismas fórmulas que yo les presento aquí, ¿ok? Entonces, si vemos para el punto inicial, aquí en el libro se nos presenta esta ecuación. Ok, la única diferencia, como yo se los presento aquí, es que de acuerdo al análisis que nosotros hicimos y la ecuación a la que nosotros debemos llegar, requerimos esta expresión, ¿sí? Que hemos estado viendo con un signo negativo, ¿ok? Que es la variación de la concentración con respecto al tiempo, pero esta tiene aquí un signo negativo. Aquí en el libro, de acuerdo al análisis que ellos hacen, pues ellos la presentan con un signo positivo. Esta ecuación nos sirve, sigue siendo la misma, simplemente que hay que afectarla por un signo negativo y un signo negativo para que corresponda con el análisis que estuvimos haciendo, para llegar finalmente a esta expresión. ¿Ok? Y si lo hacemos de esa manera, nos queda exactamente esta misma ecuación, solo que afectada por este signo negativo que tenemos aquí, ¿sí? Esta la estamos afectando por este signo negativo. Entonces aquí lo podemos remarcar mejor. Y aquí también la afectamos por un signo negativo en ambos lados, ¿ok? Bien, entonces para los puntos intermedios es exactamente la misma ecuación,
simplemente la afectamos por un signo negativo y la afectamos por un signo negativo y nos queda de esta manera. Y lo mismo para la ecuación que nos proponen para el último punto. ¿Ok? Afectamos por signo negativo ambos lados de la ecuación y nos queda de esta manera, ¿no? Bien, ahora ¿cómo vamos a aplicar esta ecuación? Bien, tomamos esta ecuación de aquí para el punto inicial y nos la llevamos aquí a nuestra hoja de cálculo, ¿sí? Entonces nos decía que para el punto inicial yo debo utilizar para calcular la variación de la velocidad con respecto, la variación de la concentración con respecto al tiempo, esta ecuación. Bien, entonces, en lugar de hacerlo como lo hice aquí de manera directa, que yo calculaba con mis datos experimentales y aplicaba dividía, calculaba yo la variación de la concentración con respecto al tiempo, dividía entre delta t nada más, es este dato de acá, aplicaba el logaritmo, luego el logaritmo natural de la concentración y graficaba yo estos dos, ¿no? Entonces, lo que yo necesito para minimizar ese error que se genera es para el punto inicial, sustituyo esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? Tenemos menos 3 por CA0 más 4 por CA1 menos 4 por CA2 entre 2 entre delta t, ¿no? Ese delta t es constante, es el mismo para todo. Y aquí dijimos que hay que agregarle ese signo negativo y ya queda, ¿no? Ok. Bien, entonces para los puntos intermedios utilizamos esta ecuación de aquí, que es, si lo leemos aquí es, si yo estoy en el punto 1, bueno, es más fácil verlo en el punto 2, ¿no? Si yo estoy en el punto 2, que esto que me crea, es lo que me dice aquí, variación de la concentración con respecto al tiempo evaluada al tiempo i, ¿no? Si yo estoy en el tiempo i igual a 2, la concentración que yo voy a tomar, o la diferencia de concentraciones, es la concentración del punto i más 1, ¿ok? Si estoy en el punto 2, entonces va a ser 3, la concentración correspondiente al punto 3, menos la concentración de i menos 1, ¿sí? Es decir, si yo estoy en el 2, voy a tomar la diferencia de concentraciones, la que corresponde al tiempo 3 menos el tiempo 1, ¿ok? Entonces, si yo estaba en el tiempo 1, entonces la diferencia de concentraciones va a corresponder a la concentración en el tiempo 2 menos la concentración en el tiempo 0, ¿ok? Que es como lo tengo acá. ¿Sí? Si ven el punto que estamos evaluando, esa concentración no la estamos tomando en cuenta. ¿Sí? Estamos tomando una adelante y una anterior, ¿ok? Y bien, esta delta t es la misma, es constante para todos los casos. Y esa fórmula aplica para todos los puntos intermedios, simplemente la arrastramos y ya lo tenemos aquí, ¿no? Bien, ahora para el punto final, la ecuación que nos presentan es esta de aquí, ¿no? Entonces, para evaluar el punto final, lo que hacemos es simplemente sustituir esta expresión en la última celda y nos queda que vamos a evaluar la concentración en n-2, ¿ok? Entonces, n, aquí 10 sería mi punto n, ¿no? Vamos desde 0 hasta n, ¿ok? N vale 10, entonces aquí mi concentración sería n-2. 10 menos 1 menos 2 sería la concentración en el punto 8, ¿sí? Que es la que me marca el recuadro marrón, ¿no? Entonces el siguiente le voy a restar 4 veces la concentración en n-1, es decir, la concentración, si n dijimos que es 10, entonces la concentración en el punto 9, que corresponde a esta de acá, ¿ok? ¿Sí? La que está en color púrpura. Y finalmente le vamos a sumar 3 por la concentración en el punto n, o que es el equivalente al último punto. Bien, y de esa manera dividimos entre
entre 2 veces el incremento del tiempo, lo afectamos por el signo negativo para que se cumpla esta igualdad del negativo de la variación de concentración con respecto al tiempo, y este sería el valor que estaríamos obteniendo, ¿no? Entonces ya con ello tenemos la variación de la concentración con respecto al tiempo, ¿ok? Y si vemos aquí, pudimos obtener este resultado que es al tiempo cero, ¿sí? Al tiempo cero ya tenemos este dato. Entonces, cuando hagamos la regresión, vamos a minimizar ese error haciendo que esa línea de tendencia que tracemos pues se acerque lo más posible a este punto, ¿no? Si no lo hacemos, esa línea de tendencia pues se va a mover a conveniencia hacia los demás puntos y de esa manera nos alejamos del valor de la velocidad inicial que nos interesa para muchos ejercicios, ¿no? O que podemos calcular. Digamos, esta sería la velocidad inicial para esta serie de datos, ¿no? Entonces, ya que tenemos esos datos para todos los puntos, incluyendo el tiempo cero, ¿sí? Si ven, si lo hacemos de esta manera, no tenemos un valor de velocidad al tiempo cero, ¿sí? Hacemos esa diferencia y tendremos una variación de concentración al tiempo 1 hasta el tiempo n, pero en el tiempo 0 aquí no lo conocemos, ¿sí? Esos datos al tiempo 0 no lo conocemos, y haciéndolo de esta manera sí podemos conocer este dato al tiempo 0, ¿ok? Bien, entonces como ya tengo todos mis datos de concentración, incluyendo el tiempo 0, el tiempo inicial, pues ahora puedo graficar esto de acá, pero aplicando logaritmos, ¿no? De acuerdo a esta expresión de aquí. Entonces aplico logaritmos a el negativo de la variación de concentración con respecto al tiempo que obtuve utilizando estas ecuaciones, que sería la columna de acá. Y eso es lo que yo voy a graficar, ¿no? El logaritmo de todo esto contra el logaritmo de CA. Y entonces aquí en mi valor de X ahora ya puedo tener logaritmo natural de CA, ¿sí? Que sería el logaritmo de CA0. ¿Ok? Entonces tengo todos estos datos que yo puedo graficar en X y todos estos datos que yo puedo graficar en Y. Bien, lo hago de esa manera. Entonces ahora mi X, pues simplemente nada más agrego un punto, y mi Y lo cambio y le agrego también ese punto, ¿no? ¿Ok? Entonces, si ven, cambia ligeramente. Vamos a cambiar esta ecuación de aquí para el cálculo de la regresión, incluyendo todos los puntos. Entonces recuerden que utilizábamos esta instrucción de Excel, estimación punto lineal, conocido Y, conocido X, verdadero o falso, ¿no? ¿Ok? Y aquí nos da que el valor que tenemos ahora, el valor de la pendiente es 1, y la pendiente nos dice que es el orden de reacción. El orden de reacción es 1, y el valor de K es el valor del logaritmo natural de K es menos 1.167. ¿Ok? Entonces, a esto hay que quitar el logaritmo, aplicamos el exponencial y nos queda que la constante de velocidad es de 0,311 minutos a la menos 1. ¿Ok? Si lo hacemos, bueno, esto es con los datos, utilizando las ecuaciones que les presenté y tabulando todos los puntos, incluyendo el tiempo cero. Si lo hacemos únicamente con los datos experimentales, pues vamos a encontrar que la variación realmente no es mucha, ¿no? Si lo hacemos utilizando únicamente este conjunto de datos, este de aquí, sin considerar la concentración al tiempo cero, nos da este resultado de acá. Entonces vemos que para este ejercicio en particular, el orden de reacción aquí nos da 1, acá nos daba 0.99. Estamos muy cerca, ¿no? El valor es casi el mismo.
Varía un poco esto, sin embargo, cuando aplicamos el exponencial, encontramos que aquí nos da una diferencia de, aquí tenemos 0.32 y 0.311. ¿Ok? Cuando comparamos, podríamos decir que pues no es tan importante ese error, ¿no? Pero bueno, aquí, ¿por qué? Porque bueno, los datos, digamos, son 10 datos. Si lo hacemos así, digamos, el error se minimiza, pero la manera correcta sería hacerlo utilizando las ecuaciones que vimos para calcular tanto el punto inicial como el punto final y los puntos intermedios. ¿Ok? No hay mucha diferencia para este ejercicio en particular, ¿no? Pero cuando tenemos menos datos, podemos caer en un error mucho más grande. Entonces, se recomienda que siempre que se utilice el método diferencial, se siga esta metodología utilizando las ecuaciones que les presenta el Fogler, por ejemplo, o cualquier otro libro de cinética, teniendo en consideración que, dependiendo cómo ustedes hayan planteado su ejercicio, las pueden utilizar tal cual como se presenta aquí, o si es el caso como en el que nosotros presentamos, requieran simplemente afectarlas por un signo negativo. Bien, y bueno, aquí nada más adelantándome un poco, haciendo la comparación con el método integral, pues vemos que ambos métodos se aproximan más uno al otro. El integral nos da 0.311, que lo vamos a ver posteriormente, y el diferencial nos da como resultado un valor de la constante de 0.311, ¿no? Entonces es más congruente esta solución con la del método integral si seguimos las ecuaciones que se plantean para el cálculo de la velocidad de reacción a los diferentes tiempos con las ecuaciones que ya presentamos. Regresamos y de la definición de velocidad de reacción, la velocidad de reacción va a estar en unidades de concentración, por unidad de volumen, por unidad de tiempo, ¿no? Si utilizamos como ejemplo esto, la velocidad de reacción, si utilizamos moles por litro, deberían estar moles por litro por segundo. ¿Ok? Para obtener estas unidades, simplemente vamos a despejar. Tenemos que menos RA. Tenemos que menos RA es igual a esto de acá, ¿no? Entonces simplemente despejo K. ¿Sí? Voy a despejar K, que sería como lo tengo aquí. Entonces K nos va a quedar menos RA entre CA a la alfa. Entonces yo ya sé que la velocidad de reacción tiene estas unidades, mol litro sobre segundo. Y aquí esta concentración de A va a estar elevada a la alfa, ¿no? Y esta alfa puede ir desde 0 hasta 3, por ejemplo. Y entonces vamos a sacar una expresión general para calcular esas unidades, ¿no? Entonces si esto está en mol litro por segundo, este mol a la alfa, pues lo podemos descomponer así. Mol a la alfa entre litros a la alfa. Bien, entonces tenemos mol a la alfa, mol a la 1 y mol a la alfa. Entonces cuando se dividen se restan los exponentes. Aquí sería 1 menos alfa. Y este litro a la alfa, aquí tendría litro a la alfa menos 1. ¿Sí? Entonces me queda mol a la 1 menos alfa y litro a la alfa menos 1. Y todo sobre segundo. Entonces ordenándolo un poco y buscando que queden de la manera típica en que se expresan estas unidades, pues simplemente reordenamos, ¿no? Los litros los dejamos en el numerador y nos va a quedar igual, litros a la alfa menos 1. Y estos moles a la 1 menos alfa los podemos bajar al denominador y podemos invertir este signo, ¿no? Se recuerden, si este lo bajamos, este tendría que bajar como negativo y este como positivo. Entonces por eso aquí ya queda este positivo y este negativo, ¿no? Y esta sería la manera en que estaríamos obteniendo las unidades de velocidad de reacción. Y aquí ponemos ejemplos, ¿no? Si esta, bueno, aquí n es lo mismo que alfa. Si
el orden de reacción alfa vale 0, simplemente sustituimos en esta expresión que ya obtuvimos. Sería 0 menos 1, aquí nos va a quedar L a la menos 1, moles a la 0 menos 1, también nos queda a la menos 1 por segundo. Entonces, si este nos queda negativo y está dividiendo, puede pasar como positivo a la parte de arriba, y si este está negativo, puede pasar como positivo a la parte de abajo, ¿no? Entonces, por eso invertimos y nos quedaría para orden 0, las unidades de la constante serían de moles litro sobre segundo. ¿Sí? Si sustituimos estas unidades acá, las unidades de la constante, esta concentración que está a la 0, entonces todo número elevado a la 0 nos va a dar 1, y vemos que es congruente con las unidades de velocidad de reacción. Bien, lo mismo si sustituimos para punto 5, aquí nos va a quedar un valor negativo, ¿sí? Entonces, como aquí nos queda negativo, podemos invertir. En lugar de poner moles en el denominador, lo ponemos en el numerador, pero como positivo, y litros que está en el numerador negativo lo podemos poner en el denominador. Aquí está negativo, aquí lo ponemos positivo, y estas serían las unidades, ¿no? Y si sustituimos, tenemos estas unidades aquí, y las unidades de concentración serían mol a la 0.5 por litros a la 0.5. Entonces, en la multiplicación se suman los exponentes, 0.5 más 0.5 nos da mol sobre litro segundo. Cuando tenemos un orden de igual a 1, esto se hace 0, 1 menos 1, 0, y esto también se hace 0. Entonces todo número elevado a la 0 se hace 1, y esto también se hace 1. Entonces las unidades que nos quedan son únicamente 1 sobre segundo. Sustituimos aquí, y vemos que las unidades son mol por litro. Por 1 sobre segundo nos quedan las unidades de velocidad de reacción. Si esto es el caso de n igual a 2, simplemente sustituimos 2 menos 1, 2 menos 1, entonces aquí nos queda litros y aquí nos quedan moles. Estas unidades las sustituimos en esta expresión. O sea, las unidades son estas, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí es simplemente para comprobar que si nos quedan en las unidades que requerimos la velocidad de reacción. Y aquí serían litros sobre mol por segundo. Y este, como está al cuadrado, son moles al cuadrado entre litros al cuadrado. Bien, entonces de aquí nos va a quedar simplemente mol. De aquí nos va a quedar litro. Y este segundo acá, ¿no? Mol litro segundo, que son las unidades de velocidad de reacción. Para un caso cuando n es igual a 3, pues tenemos 3 menos 1, nos quedan al cuadrado. Y aquí moles 3 menos 1 también nos queda al cuadrado. Sustituimos estos datos aquí. Bien, y nos queda litro cuadrado, mol cuadrado sobre segundo. Entonces de aquí este es al cubo. Con este nos va a quedar únicamente mol, y este que está al cubo, con este nos va a quedar únicamente litro, y son las unidades de la velocidad de reacción. Bueno, esta es la manera en que lo hacemos, siguiendo este tipo de cinética. Este de aquí. Si ocupáramos una expresión diferente, como las que ya vimos, se hace lo mismo, se despeja acá. Solo ahí habría que tener cuidado con el análisis dimensional para obtener las unidades de la constante de velocidad. ¿De acuerdo? No olvides suscribirte, dale like y comparte.